Bien, buenos días. Yo estoy muy emocionado por la presencia de todos ustedes. Quisiera mencionar a algunas personas, espero no olvidarme de alguien, ¿no? En primerísimo lugar, quiero agradecer a la congresista Carla Schaeffer, con quien nos conocemos también hace muchos años, y ella tiene años involucrada en los temas de infancia y de violencia familiar y derechos de las mujeres. Su despacho, ella, es quien organiza este foro y venimos preparándolo desde el mes de diciembre con la doctora Patricia Crosby también, que es su asesora principal, con quien también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella fue mi jefa en la época en que yo era responsable del programa Educadores de Calle de INAVIF, y ella era la gerenta de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer, en esa época Promude, ¿no es cierto? Quiero agradecer, por supuesto, a las congresistas que están presentes, al doctor Fernando Lituma, codirector del FIP, al viceministro de Poblaciones Vulnerables, que está presente con nosotros y que ha estado en varias de las actividades de nuestro proyecto, desde el evento de lanzamiento, el pasacalles por el mes contra la ESNA del año pasado en Villa El Salvador, en otras actividades, en la presentación de algunas de las guías, ¿no? Fernando Bolaños, un amigo también, gracias por estar aquí. Y bueno, David Bellini, representante de Chesby, Olga Bárcenas, representante de Teatro Vivo, Federico Arnillas, un amigo también, nos acompaña el día de hoy. Él es el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ¿no es cierto? Y bueno, queridas amigos, amigas y amigos, en algunos momentos voy a referirme a algunos de ustedes que están aquí presentes también, sobre todo a los representantes que vienen de los distritos de intervención del proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto Una Ruga, concertación de una ruta única de atención contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ese es el nombre del proyecto, es ejecutado por CESBI y la Asociación Cultural Teatro Vivo, dos organizaciones aliadas que con apoyo del Fondo Ítalo-Peruano ejecutan este proyecto, cuyo tema es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y el día de hoy, la siguiente, por favor. Vamos a presentar un informe acerca de la situación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el Perú y la aplicación de la ley que ya se mencionó varias veces, la ley número 28251, en el marco de este foro organizado por el Grupo sobre Trata de Personas de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Este grupo es coordinado por la congresista Carla Schaeffer, como ya se mencionó también. El informe que vamos a presentar el día de hoy lo tienen ustedes en las carpetas que se les ha entregado al momento de registrarse. Es un informe escrito. Yo no lo voy a leer, lo voy a comentar, voy a explicar algunas de las cosas que contiene este informe. Y como más adelante les explicaremos, es importante este texto porque seguramente mejorado con las exposición de las personas que va a tener lugar luego en un panel, será enriquecido, mejorado y se convertirá en un pronunciamiento o memorial que no nosotros como instituciones, digamos, de ONGs de la sociedad civil, sino los comités en los cuales esté inserto nuestro proyecto, será presentado dentro de unos 3 meses a las autoridades al más alto nivel del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público. Pensamos que serán ya las autoridades que asumirán, en el caso del Ejecutivo, sus funciones a partir del 28 de julio, ¿no? O sea, estamos calculando que en el mes de agosto este memorial, este pronunciamiento va a ser entregado con miles de firmas de adherentes. O sea, lo que vamos a iniciar el día de hoy en este evento es un proceso de recolección de firmas de miles de personas para que este pronunciamiento llegue a las autoridades del país a los más altos niveles. Bueno, este informe es el resultado de la reflexión de estas instituciones durante la ejecución del presente proyecto, pero también de su experiencia a lo largo de más de 12 años de ejecución de proyectos referidos a explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Me refiero a Chesby y a Teatro Vivo. Pero también este informe se ha nutrido con las experiencias y las informaciones que recibimos nosotros de las instituciones
la siguiente, por favor, que forman parte de, en primer lugar, el Comité Interdistrital contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de Lima Sur, cuyos miembros se encuentran presentes aquí el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Se encuentran presentes? Sí, están aquí. Algunos de sus miembros, queremos felicitarlos, agradecerles por acompañarnos. Creo que han venido preparados, con una banderola, ¿no es cierto? Comité Interdistrital de lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de Lima Sur. Bien, a ver. Ya, muy bien. Entonces, en ese momento les mencionaba yo el Comité Interdistrital. Este comité tiene 5 años de existencia. Nuestro proyecto recién empezó hace año y medio, o sea, quiero decir que es anterior y nosotros ahora lo estamos apoyando, potenciando, ¿no? Acompañando en sus actividades, y aquí hemos mencionado las instituciones que forman parte. Las municipalidades de los 4 distritos de Lima Sur en los que interviene el proyecto, que son San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín, a través de sugerencias de desarrollo social, áreas de demuna, etcétera, ¿no? Los CEMS, los Centros de Emergencia Mujer del MIN de estas jurisdicciones, Centros de Salud, el programa MAMIS del Hospital María Auxiliadora, la DISA Lima Sur, la Red de Salud de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, la Policía Nacional a través de varias comisarías de los distritos de intervención y de las DICTER, las divisiones territoriales, ¿no? Luego, en cuanto a la sociedad civil, la diócesis de Lurín, Lima Sur, que tiene jurisdicción en todo Lima Sur, Vía Libre, que es una ONG vinculada al tema, que está aquí presente también, CHS Alternativo, que es una institución, obviamente todos lo sabemos, vinculada al tema de trata y de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y obviamente Chesby y Teatro Vivo. Espero no haber olvidado a nadie. Luego, recientemente, la siguiente, por favor, el proyecto se ha insertado en la Mesa contra la Violencia Familiar y Sexual de La Victoria, que está aquí presente también con su banderola, ¿no es cierto? Uy, muchas banderolas. La mesa es apoyada, promovida por el CEM de La Victoria y con apoyo de la Municipalidad de La Victoria. Y también recientemente nos hemos integrado a la Red Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Lima Centro, que apoya a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un aplauso para ellos también, por favor. Bien, la siguiente, por favor. Quería empezar diciendo, o sea, el informe empieza diciendo que en el marco normativo el Perú ha tenido logros importantes en los últimos, no sé, 20 años o más, ¿no? En primer lugar, la adopción de la Convención por los Derechos de las Niñas y Niños y su posterior ratificación por el Estado peruano. Esto ocurrió, la Convención se presentó a los Estados miembros en el año 89, me parece, y creo que en el 91 fue ratificada por el Congreso de la República. Y luego, a continuación, muy pronto, o sea, creo que a más tardar el año 92, existía ya el Código de las Niñas, Niños y Adolescentes, el primer código, ¿no es cierto?, que posteriormente ha sido revisado y modificado y ha sido adaptado a los compromisos que el Estado peruano ha ido asumiendo. Siguiente, por favor. También se han ratificado los convenios 138 y 182 de la OIT sobre trabajo infantil, el primero sobre la edad mínima de admisión al empleo, el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Lo menciono porque en el marco del 182 se empezó a visibilizar el tema de la explotación sexual en el Perú, desde un enfoque que para muchos no es tan adecuado porque, digamos, está en el marco del trabajo, pero la OIT tuvo el mérito de visibilizar, de empezar a poner en agenda el problema de la explotación sexual en el Perú. Luego, ha habido modificatorias del Código Penal a raíz de compromisos asumidos también por el Estado peruano, etc. Y en lo referido a la ESNA, es especialmente importante la ley 28251 que ya se ha mencionado. Esta ley fue promulgada, fue aprobada en el año 2004 e introdujo en el Código Penal el artículo 179A, que es el que sanciona al usuario cliente, que ya se mencionó aquí también. De repente la denominación no es la más adecuada, pero así está en el Código Penal. O sea, en el Código Penal se introdujo ese artículo y ese artículo habla de la sanción al usuario cliente, que es aquel que utiliza, una persona adulta,
que utiliza sexualmente a menores de edad a cambio de una retribución, un pago, no necesariamente en dinero, sino a través de dádivas, regalos, de otras formas, ¿no? Quiero mencionar que este proceso para que esta ley se promulgue, se apruebe y se empiece a ejecutar hace 12 años, fue un proceso promovido por la sociedad civil, ¿no? En él participó María Pía Hermosa, que está aquí presente también, que es la coordinadora técnica del proyecto por parte del FIP, desde Acción por los Niños, creo que lo podemos mencionar, ¿no? Acción por los Niños siempre ha estado presente en muchos de estos procesos. Entonces, fue un esfuerzo grande que condujo a la aprobación de esta ley. Bueno, a pesar de estos logros, siguiente por favor, creemos nosotros que subsisten serias dificultades. También mencionamos como un logro la existencia y ejecución actual del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, cuya vigencia culmina el 2021, año del Bicentenario de la República, ¿no? Es un instrumento, me parece que es el cuarto Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, tiene un periodo de ejecución más largo, es una herramienta técnica mucho más importante, ¿no? Por razones que voy a mencionar más adelante. Bien, a pesar de estos logros, subsisten, creemos, serias dificultades para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, un elemento que creemos que dificulta la visibilización de esta problemática es la legislación que ha puesto a la trata de personas como un problema prioritario para el Estado, para el Ministerio Público, el Poder Judicial. De modo que existe un Plan Nacional contra la trata de personas, una fiscalías especializadas en trata, una dirección de la Policía Nacional especializada en trata de personas, una comisión en el Ministerio Interior, una comisión nacional que ejecute el Plan Nacional contra la trata de personas. Todo esto es positivo en sí mismo, pero significa poner con mucha fuerza en la agenda de las autoridades un problema e invisibilizar tal vez algunos aspectos del otro. O sea, me refiero a la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Siendo que estos dos problemas creemos nosotros que son vinculados, son muy multicausales, tienen causas comunes y están muy vinculados entre ellos. Esto genera confusión para diferenciar la trata de personas de la explotación sexual en muchos operadores. Obviamente hay víctimas de explotación sexual que no son víctimas de trata, ¿no? Por ejemplo, aquella adolescente que vive en un asentamiento humano, vamos a suponer cualquier sitio, San Juan de Miraflores, Pamplona, en las partes altas, ¿no es cierto? Y que su vecino es un joven de 23 años que quiere tener sexo con ella, ¿no? Y la convence y le ofrece un celular de los más caros, no sé, un iPhone, no sé cuál es ahora el más avanzado, ¿no? Y la adolescente que vive en situación de pobreza, que está sola casi todo el tiempo en su casa porque sus padres salen fuera de su distrito a trabajar, ¿no? Y que tiene a este vecino permanentemente atrás de ella con el ofrecimiento del celular o de lo que sea, acepta tener relaciones sexuales con él, ¿no? A cambio de un regalo, de una dádiva. Eso es explotación sexual, pero no es trata de personas, ¿no es cierto? Sin embargo, creemos que en la mayoría de casos, a ver, ¿cómo lo menciono? La trata, en su mayor porcentaje, es con fines de explotación sexual. Sin embargo, como los operadores son muy especializados, o sea, especializados solo en trata, vamos a suponer la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, muy especializado en trata de personas, a veces deja de atender situaciones que son de explotación sexual, pero en las que claramente podría suceder que se encuentren también víctimas de trata, ¿no? Entonces, un primer problema para nosotros es esta confusión para diferenciar trata de personas de explotación sexual. Siguiente, por favor. Otro problema grave es la carencia de data o información precisa acerca del problema. Es decir,
No sabemos cuántas víctimas de explotación sexual existen, ni tenemos información relevante sobre ellas, ni conocemos dónde viven, ni cuál es su entorno sociocultural, familiar, ni las características de los explotadores. O sea, no existe información sobre el problema. El Estado no cuenta con información oficial que nos dé una idea del universo de víctimas de explotación sexual. Ni existen estudios que permitan proyectar datos ciertos a nivel nacional. Esta carencia de data, de información, ha afectado, creemos nosotros, incluso al mismo PNAYA, al mismo Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que justamente es una herramienta técnica importante, mejor, superior a los anteriores planes, porque cuenta con indicadores, metas cuantitativas, ¿no? Pero en el caso de la ESNA, el resultado 14 del Plan Nacional, o sea, el que tiene que ver con la explotación sexual, que ya se mencionó hace un momento, no cuenta con una meta cuantitativa porque no sabemos cuál es el universo, ¿no es cierto? Entonces, el resultado creo que es disminuir el número de niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual. Pero ¿en cuánto? ¿En cuántas? ¿Cuántas son? ¿En cuánto lo vamos a reducir? Entonces, no hay una meta cuantitativa. El mismo PNAYA 2021 propone atacar este problema dando prioridad a promover el levantamiento de información, es decir, estudios, investigaciones que nos permitan conocer el problema. Sin embargo, creemos que a 4 años de ejecución del plan, estamos año 2016, es muy poco lo que se ha avanzado en esta materia. Lo único que podemos hacer entonces con respecto a ese problema es un estimado somero, ¿no? El Estado normalmente la información con la que cuenta es la que recoge de los servicios con que cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, los CEMS, el programa Yachay, INAVIF, informan todos los años cuántas víctimas de explotación sexual han llegado por sus servicios, y así sumando decenas o cientos, llegamos tal vez a algunos miles, ¿no? Y la información que se presenta es de algunos miles. Sin embargo, hace más de 10 años, cuando la OIT empezó a poner en agenda el problema de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, se hicieron eventos a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano, estuvimos en Chile, en Santiago, ¿no? Y las instituciones vinculadas al tema a nivel nacional, o sea, sumando su información y proyectando, qué sé yo, llegábamos a cifras de decenas de miles, por lo menos, ¿no? Y había instituciones un poco más, no sé si decir pesimistas o realistas, pero que indicaban que serían cientos de miles las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual en el Perú. Luego, la siguiente, por favor. Encontramos dificultades en la observancia de la legislación que hemos mencionado y grandes vacíos en las normas, ¿no? Primero, la ley 28251, que ya ha sido mencionada muchas veces, introdujo el delito de usuario-cliente, mal llamado usuario-cliente, ¿no? Estamos nosotros de acuerdo en que podríamos decir explotador sexual o cliente explotador, ¿no? Este delito tiene una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años, ¿no? Y también la ley 28251 introdujo en el Código Penal penas para otros delitos conexos, ¿no? Los abogados le llaman delitos conexos, o sea, el proxenetismo, el rufianismo, etcétera, ¿no? Pero todas estas penas, aunque cuando se trata de menores de edad son más graves, son más grandes las sanciones, todas son sanciones muy reducidas, así, parecidas, de 4 a 6, de 8 a 10, a 12, no sé, no soy abogado. Solo en el caso de la trata de personas se legisló posteriormente y se aumentó las penas considerablemente, ¿no? Entonces, debido a esto, con buena intención, y lo hemos conversado también con el doctor Vega en la Defensoría del Pueblo, con buena intención, algunos policías o fiscales tipifican como trata de personas delitos de explotación sexual, tratando de que la pena sea mayor, sea la pena que se da para casos de trata, ¿no es cierto? Pero también nos indican diversos entendidos que esto tiene el problema de que durante el proceso es probable que los jueces
verifiquen que los hechos no constituyen trata y absuelvan, ¿no? Y no se produzca una sanción, ¿no? Entonces nuestra propuesta es modificar el quantum de la pena de modo que las sanciones para usuarios clientes, proxenetas o explotadores en general sean más drásticas, ¿no es cierto? Y se equiparen a las que se aplican en la trata de personas, que en sus casos, en sus situaciones agravadas, llega a ser no menor de 25 y hasta 35 años de cárcel. En este análisis que estamos haciendo merece especial atención la aplicación del artículo 179A del Código Penal, introducido mediante la famosa ya Ley 28251. Esta ley, como mencioné hace un momento, se promulgó en junio del año 2004, es decir, hace 12 años. Y todos sabemos que no existe ni una sola persona en ese momento en la cárcel por haber cometido ese delito. Y creo que hubo una en toda la historia, ¿no? Cuando recién se promulgó la ley y se trató de levantar, y muchas instituciones de la sociedad civil, la Acción por los Niños, etcétera, estuvieron detrás de esto junto con el Ministerio de la Mujer, hubo un operativo en Iquitos y se produjo una detención de una persona, un profesor, que confesó además, o sea, dijo, sí, yo he estado con adolescente y le he pagado, entonces se fue a la cárcel, pero creo que ha sido la única persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No hay explotadores sexuales? O sea, no existen. ¿Por qué no hay gente en la cárcel por ese delito? No existen explotadores sexuales, no hay personas adultas que buscan servicios sexuales de niñas, niños, adolescentes a cambio de un pago, una retribución, un regalo. ¿No hay? Sí los hay, ¿no es cierto? Y muchos. Creemos que sí hay, como hemos dicho, por lo menos decenas de miles de víctimas de explotación sexual, es porque existen decenas de miles de adultos que buscan servicios sexuales de menores de edad a cambio de un pago o una retribución. O sea, si hay oferta, si el problema existe, es porque hay demanda. Y nosotros proponemos que se debe atacar la demanda a varios niveles. O sea, en primer lugar, a nivel de prevención, de modo que la explotación sexual no sea pues algo que se tolere, que la sociedad tolere, ¿no? Que algo permisible, que se vea como normal, aceptable, explicable por una serie de razones, como han mencionado aquí también las congresistas y las personas que han hablado antes, ¿no? Y también a nivel de sanción, o sea, esta ley, esta norma, este artículo 179A se debe aplicar, o sea, debe haber personas en la cárcel por ese delito, si no la ley no cumple con su finalidad, ¿no es cierto? Y nosotros estamos convencidos que la aplicación de esta norma es posible si las autoridades competentes, es decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial u otras autoridades se comprometen, o sea, lo ponen en sus agendas como algo prioritario y deciden combatirlo. Y bueno, pensamos que esto está lejos de suceder, ¿no? Hemos verificado, agradecemos la presencia de nuestros amigos de la Policía Nacional. Ellos trabajan en Lima Sur, creo todos, han venido de las comisarías de Lima Sur, son quienes asisten al Comité Interdistrital, son unos aliados, ¿no es cierto? Pero nosotros durante ese tiempo hemos ido a distintas instancias de la Policía Nacional, división de familia, división contra la trata, etcétera, muchas, ¿no? Y hemos verificado que los operadores de la Policía Nacional desconocen la existencia de esta norma, de esta ley, de esta sanción y de ese delito que se llama usuario cliente, o sea, no lo conocen. Cuando uno se sienta, incluso con el operador, en la máquina donde está el sistema de registro, donde se registran las denuncias, el operador dice, ¿usuario cliente? No, ¿eso qué cosa es? ¿Trata? ¿Será? No, usuario cliente. No, no existe. Sí existe, a ver, búsquelo. Entonces lo busca y aparece. ¿Por qué? Porque en el sistema de la policía están todos los delitos que están en el Código Penal, ¿no es cierto? Luego, creemos que la realización de operativos contra la explotación sexual e incluso contra la trata son poco frecuentes y presentan serias dificultades en su ejecución. Bueno, sobre esto no quiero abundar mucho, quiero mencionar nada más que hemos sido testigos durante el año 2015 de el interés que han tenido la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de La Victoria por realizar operativos en sus jurisdicciones
para golpear fuertemente la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y no han podido hacerlos hasta ahora, creo, porque a pesar de contar sí con el apoyo de las fiscalías especializadas en trata, la dirección de la Policía Nacional especializada en trata no acudió nunca a los operativos. Por esta razón de la que hablamos hace un momento, ¿no? Porque, bueno, eso es explotación sexual. Nosotros somos trata. O sea, eso denota un desconocimiento de estas dos problemáticas. O sea, no se ve que son problemas vinculados, entrelazados, articulados, y que muy probablemente en esos operativos contra la explotación sexual en el Cercado de Lima, en La Victoria, iban a ingresar y iban a encontrar víctimas de trata, ¿no? Entonces, no se han hecho los operativos y nosotros estamos más de un año tratando de apoyar, acompañar, ayudar, ¿no? Hacer incidencia, que no es fácil tampoco, convencer a los alcaldes, a las autoridades de los gobiernos locales para que se animen y coordinen un operativo. Ya lo han puesto en sus agendas, ya se han interesado, pero hasta ahora no se puede realizar. Siguiente, por favor. Bueno, es evidente también que se ha avanzado mucho en la creación y ejecución de servicios para prevenir y atender problemáticas que afectan a las niñas, niños y adolescentes en el Perú. En el mes de febrero, creo, estuve en una reunión en la que estuvo presente también Mari Carmen Santiago, que está aquí con nosotros, la directora general de Niñas, Niños y Adolescentes del MIP. Y en esa reunión, por ejemplo, a mí me dio mucho gusto, mucha satisfacción saber que existen 230 y tantos centros de emergencia mujer a nivel nacional, ¿no? Yo tuve un vínculo con el programa nacional hace, no sé, 10, 12 años, y eran creo que 40 CEMS, ¿no? Ahora son 230 y tantos, y además en todas las provincias, o sea, todas las provincias del Perú tienen un centro de emergencia mujer. Esto es muy bueno, es algo muy, muy importante, ¿no? En muchos aspectos se ha avanzado, pero nuevamente en este tema de los servicios y atención a víctimas creemos que hay dificultades. Creemos que el Estado no cuenta con una oferta o con ofertas articuladas de atención a víctimas de ESNA. Si hacemos un repaso de lo que dice el mismo Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, en primer lugar, creemos que no existen los suficientes programas de prevención y atención o recuperación de víctimas. No se capacita a operadores para que atiendan especializadamente a víctimas de explotación sexual. No existen programas de apoyo psicológico, de inserción familiar, de alojamiento, de atención. El informe de CHS el año pasado, a fines, sobre la trata en el Perú, indicaba, por ejemplo, los cupos que tiene el Estado peruano, o sea, la oferta de cupos, de espacios, para que adolescentes rescatadas de la explotación sexual o de la trata, víctimas, pasen a vivir en un lugar, en un hogar, ¿no? Y la cantidad de cupos es 37 en todo el Perú. O sea, 12 del CAR Gracia en Lima y 25 de un hogar que existe en Madre de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, 37 cupos a nivel nacional. Y evidentemente, aunque la detección y liberación de casos no es muy alta, sin embargo, existe demanda. O sea, hay demanda de cupos. La DIT, la Dirección de Investigación Tutelar, necesita lugares donde colocar adolescentes. Y por tanto eso ocasiona otro problema, de modo que son egresadas después de 3 o 4 meses de estar ahí. Entonces, en 3 o 4 meses no es posible desarrollar un proceso de recuperación del daño, ¿no? Un proceso terapéutico, ¿no? Y bueno, es un problema, pues. Luego también hemos verificado que estos egresos, estas reinserciones familiares se producen sin que se verifique adecuadamente si es que la familia está en condiciones de recibir nuevamente al adolescente, ¿no? O sea, no hay, no sé, por parte de la DIT, no sé quién será exactamente el responsable de ello, pero el Estado debe trabajar con esas familias para que estén en condiciones de recibir de regreso a las adolescentes, o no, o de repente esto nunca se produce. Porque sucede que muchas veces son las propias familias las que explotan a las adolescentes, ¿no? Entonces se les regresa al lugar donde probablemente sean víctimas de explotación sexual. Bien,
Siguiente, por favor. Bueno, creemos que en la base de todo de todos estos problemas, voy a decir algo que ya se ha mencionado varias veces desde hace años y lo hemos discutido con Mari Carmen y con otras personas en varias ocasiones. Creemos que en la base de esto es que no existe claramente una instancia que ejerza la rectoría en temas de infancia. O sea, ya sabemos que la respuesta es, la instancia es el MIN, el Ministerio de la Mujer. Pero nos referimos a que las funciones rectoras que antes se concentraban en una sola instancia, ahora están repartidas en varias del MIN, ¿no? La ministra, el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, la Dirección General de Niñas, Niñas y Adolescentes y otras instancias más probablemente. Entonces, no hay una autoridad, una instancia, un funcionario, ¿no?, que ejerza esta rectoría, de modo que esta situación ocasiona la escasa oferta institucional, la deficiente aplicación de las normas, la falta de coordinación con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, ¿no? Nosotros reconocemos que el MIN coordina de manera sostenida y esforzada la subcomisión de resultado 14. Participamos en ella, como muchas de las personas que están aquí. Sin embargo, este es un espacio técnico que no tiene las facultades para tomar decisiones importantes, ni cuenta con presupuesto, y por lo tanto sus acciones no tienen el impacto que se espera, ¿no? Bueno, como ya lo mencionó Fernando Bolaños, el viceministro, en el mes de mayo celebramos nuevamente el mes contra la explotación sexual de niños, niñas, niños y adolescentes. Esta es la situación que nosotros como sociedad civil observamos, o sea, es poco lo que se ha avanzado. El espíritu de este informe es contribuir, es ayudar a que el problema sea visibilizado, sea puesto en las agendas de las autoridades al más alto nivel, de modo que se facilite el camino para la atención adecuada de las víctimas de explotación sexual. Nosotros somos optimistas, yo soy optimista, o sea, creo que el mundo mejora. O sea, creo que cada vez pasan los años, pasan las décadas y el mundo es mejor. Hay más conciencia de derechos, ¿no es cierto? Lo que antes, por ejemplo, lo que hace 20 o 30 años era normal, por ejemplo, la letra con sangre entra, ¿no? Ya eso no es socialmente aceptado y aunque existe todavía, cada vez es con menor incidencia, ¿no? Entonces, en la historia de la humanidad, del pensamiento, de las ideas, siempre lo que en un momento es el horizonte, luego, décadas después, o 100 años después, es el piso, o sea, es un supuesto, ¿no? Y nos toca construir nuevos horizontes. Entonces, lo que hacemos es eso, como sociedad civil, nuestra labor es mirar lo que hace el Estado, un tanto fiscalizar tal vez, estar siempre acompañando al Estado, cosa que hacemos, ¿no? Pero también diciendo las cosas que creemos que deben cambiar. Muchas gracias.